Buenas tardes para todos. Otra vez estoy con ustedes. Mi nombre es Lady Joana Arenas, abogada senior en Derecho Comercial en la oficina de RCM Medellín. El día de hoy compartiré con ustedes un análisis normativo frente a las medidas que han sido adoptadas y que se encuentran hoy vigentes en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios, como los que son el acueducto, alcantarillado y aseo. Todo esto en el marco de los decretos que han sido expedidos, como el 417, que es el que nos declara la emergencia sanitaria, y el decreto 531, por el cual se adoptan las medidas del aislamiento preventivo obligatorio, como sabemos. Previo a esto, y conforme a las consideraciones que se analizaron en el decreto 580 del 15 de abril del 2020, es importante recordar las apreciaciones que en algún momento se dio por parte del Fondo Monetario Internacional mediante comunicado de prensa, el cual indica que somos en una situación completamente sin precedentes en las que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Eso es importante que lo tengamos presente, dada la interrupción repentina de la actividad económica, por lo que se han tomado medidas extraordinarias para salvar la vida y salvaguardar la actividad económica. Entonces ahora es necesario acudir o priorizar el apoyo fiscal focalizado a los hogares y las empresas vulnerables, con la finalidad de acelerar y afianzar la recuperación en el 2021. Por su parte, el decreto 417 del 2020, al decretar el estado de emergencia social, económica, social y ecológica, señaló entre las razones tenidas en cuenta para la adopción de dicha medida la necesidad de garantizar la prestación continua y efectiva de los servicios públicos. Por esa razón, se deberán analizar medidas necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado el ordenamiento jurídico colombiano. Lo anterior supone que la posibilidad de flexibilizar los criterios de calidad, continuidad y eficiencia de los servicios, así como establecer el orden de atención prioritaria en el abastecimiento de los mismos. Ahora bien, para dar inicio al análisis normativo que les mencionaba, tenemos que entrar en materia de servicios públicos domiciliarios, y por su parte la Constitución Política de Colombia, en sus artículos 365 y 366, señalan que estos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo su deber asegurar tanto la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, y recalcando, dentro de las finalidades sociales del Estado se encuentra el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la búsqueda de soluciones importantes a las necesidades básicas que son insatisfechas, como salud, educación, saneamiento ambiental y, en nuestro caso, lo que más nos interesa, el agua potable. Por su parte, y como veremos más adelante, el artículo 441 y el 520 del presente año, tal y como el decreto que estudiaremos más a profundidad, que es el 580 del 15 de abril del 2020, han establecido medidas con la finalidad de garantizar y asegurar la prestación de los servicios básicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo a la población más vulnerable en esta época de crisis económica. Ahora, una apreciación de carácter internacional es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en una observación general del año 2002, manifestó que el agua es imprescindible para desarrollar actividades cotidianas y para la realización de otros derechos humanos, como son la vida, la salud y la higiene ambiental, entre otros. Entonces, a razón o a base en estos pronunciamientos y en otros que han realizado organizaciones de carácter internacional y global con gran influencia en la regulación de cada país, han permitido el desarrollo normativo que hoy nos garantiza y materializa las finalidades proteccionistas del Estado para con los ciudadanos, mediante la expedición de normas que obligan a los municipios o a las entidades territoriales o a la nación a asegurar y garantizar la prestación de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
Frente a los aspectos económicos, que dieron lugar o que se encuentran en las consideraciones del decreto 417 del 2020, que es el que declara el estado de emergencia, se indicó que en un promedio laboral del país, el 42.4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia. ¿Esto qué nos lleva a decir? Que los ingresos de este tipo de trabajadores y los dependientes de estos están relacionados directamente con su trabajo diario, con su actividad diaria, y en razón del aislamiento preventivo y todas las medidas que se han sido adoptadas con la finalidad de prever, de hacer pues de detener la pandemia, se han visto afectadas directamente y ha hecho de estos hogares unos hogares vulnerables al no contar con mecanismos que reemplacen los ingresos dejados de percibir, lo cual desencadena al final una reducción de flujos de dinero en personas y posteriormente un incumplimiento de los pagos y obligaciones que estas personas tenían, y obligaciones de sus necesidades básicas, entre otras. Entonces, todo lo anterior y en pro de materializar los fines del Estado en cuanto a la protección social de los hogares más vulnerables, en virtud de medidas adoptadas posteriores a la declaratoria de emergencia económica, se hizo necesario y pertinente que se incrementaran las medidas tendientes a asegurar el acceso, los subsidios y la financiación de los servicios de agua potable y saneamiento básico a toda la población, y siendo particularmente un foco la población de menores ingresos. Constitucionalmente, conforme al artículo 368 de la Constitución, es procedente que la nación, los departamentos, los distritos y los municipios y las entidades descentralizadas concedan subsidios en sus respectivos presupuestos para que las personas de menores ingresos puedan pagar tarifas de los servicios públicos domiciliarios y suplir sus necesidades básicas. En dicho sentido, la ley 1450 dispuso unos límites máximos en los subsidios que sean proporcionados por entidades territoriales para el pago de tarifas correspondientes a estos tipos de servicios, pero sin embargo, dada la actual crisis por la que estamos pasando, estas medidas pueden ser de pronto insuficientes, y lo que se hizo necesario fue incrementar, por el decreto que vamos a analizar más adelante, es incrementar transitoriamente los porcentajes máximos que se deben o que se pueden subsidiar como un mecanismo idóneo para la disminución de esas afectaciones económicas a las personas de más escasos recursos, y que todo eso se ha desencadenado con las medidas de aislamiento, ¿cierto? Por tal razón, por tal necesidad, se dispone la posibilidad de contar y hacer uso actualmente de los recursos del Sistema General de Participaciones para financiar las actividades derivadas de la emergencia económica para el sector agua potable, que es lo que nos parece fundamental, y saneamiento básico, y apoyar así las actividades contenidas en los decretos 441 y 528. Que básicamente, ¿qué son? ¿Qué actividades tienen estos decretos que fueron sacados o expedidos de manera transitoria con la finalidad de proteger y garantizar el acceso al agua? Entonces tenemos que el artículo 441 del 2020 trae consigo actividades tendientes a la reinstalación, reconexión de los servicios de acueducto, en lo que indica es que aquellos prestadores del servicio público domiciliario de acueducto que tengan dentro de sus suscriptores residenciales en condición de suspensión o corte del servicio, exceptuando aquellas personas que hayan tenido una suspensión o corte por un hecho fraudulento, porque se hayan conectado o hayan prestado o hayan adquirido el servicio fraudulentamente. Haciendo excepción de estos, la empresa prestadora de este servicio deberá realizar la reconexión sin cobro alguno o la reinstalación del servicio de manera inmediata. De igual manera, contempla el decreto 441 un acceso o una priorización de la prestación de este servicio a las personas con posibilidad de una suspensión temporal y transitoria de los incrementos de tarifas. Es decir, en esta época, en este tiempo de crisis, si se tenía presupuestada una tarifa por consumo, por cualquier cosa, esa se suspende hasta tanto pasemos la crisis. Por otro lado, el artículo 528, que también nos traía unas medidas
contempla la posibilidad de realizar el pago de manera diferida de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Y también con ello la financiación del pago diferido de los servicios públicos, a establecerse una alivio de liquidez para estas empresas. Finalmente, las disposiciones y medidas que fueron adoptadas en el decreto 580, que es el que nos atañe en este momento, que es el más reciente, son las siguientes. Entonces, tenemos inicialmente, o sea, la primera medida que es adoptada por el decreto, en su artículo 1, es una serie de subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Dice que los servicios de este tipo de servicios se decretó que hasta el 31 de diciembre del año 2020 los municipios y distritos podrán asignar a favor de los suscriptores residenciales subsidios con los siguientes topes. Entonces tenemos que para las personas que se encuentran en el estrato 1, el subsidio será hasta del 80% del costo del suministro. Para las personas en estrato 2, hasta del 50% y las personas en estrato 3, hasta del 40%. Lo anterior en la medida en que se encuentren los recursos para dicho propósito. Si la entidad territorial tiene a su disposición los recursos después de haber cumplido con el resto de sus obligaciones, podrá realizar este tipo de subsidios, priorizando, como lo decíamos anteriormente, que es el fundamento y el espíritu de todo esto, priorizando a aquellas personas de menores recursos, ¿cierto? Surge con este tema una obligación a cargo de los consejos municipales a iniciativa del alcalde municipal de realizar o de expedir los acuerdos que sean transitorios para la implementación de esta medida. Seguimos con el segundo artículo que trae otras obligaciones y el artículo 2 del decreto faculta a las entidades de carácter territorial a realizar el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces, estas entidades de carácter territorial podrán asumir de manera total o parcial el costo de los servicios públicos básicos. Es decir, como decía, solamente estamos hablando de alcantarillado, acueducto y aseo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos con que cuenten para el efecto y la necesidad de priorizar las asignaciones a las personas de menores ingresos. En aquellos casos en los que las entidades territoriales decidan asumir total o parcialmente el costo de los servicios, dichas entidades deberán girar a las personas prestadoras del servicio, o sea, a las empresas que se dedican a la prestación de este servicio de acueducto, alcantarillado o aseo, la parte correspondiente de la tarifa a la que haya sido asumida por el ente territorial, por cada uno de los suscriptores o usuarios beneficiarios de la medida. Y se suscribirán los contratos o documentos que se requieran en cada momento. Entonces, con la finalidad de garantizar el buen direccionamiento de dichos recursos, las administraciones municipales podrán verificar base de datos para no realizar pagos sobre predios inexistentes, predios duplicados, predios urbanizados no construidos y consumos suntuarios que no hayan sido objeto de crítica por parte de los prestadores. Seguimos en el artículo 3 de dicha norma y lo que nos habla el artículo 3 es de un pago diferido de los servicios públicos, pero este está dirigido específicamente a las entidades sin ánimos de lucro como zoológicos, tenedores de fauna, acuarios o entidades afines en las cuales se podrá diferir hasta por un plazo de 36 meses el cobro del cargo fijo del consumo. ¿Por qué pasa esto? Lo que se dice es que estas entidades sin ánimo de lucro se entiende que cubren el costo de estos servicios con los ingresos de entradas al público. Por eso esa es la razón por la cual se les da este beneficio. Entonces, esta medida tendría una aplicación por los consumos que sean causados durante toda la emergencia económica y 60 días siguientes a dicha declaratoria. Pero en ningún caso podrán estas entidades trasladar al usuario final, o sea, el consumidor final del servicio, ningún interés o costo financiero que pueda venirse por el tema del diferimiento del cobro. Con la finalidad de realizar estos beneficios, se indica o se llama, se hace un llamado a las CAR, a las corporaciones autónomas regionales,
para que verifiquen en cada caso la necesidad de realizar el cobro diferido o no, porque puede que hayan entidades sin ánimos de lucro dedicadas a estos fines que no tengan la entera necesidad de recurrir a esto, ¿cierto? El artículo 4, por su lado, lo que nos habla es de un aporte voluntario, puesto que para estas personas que hablábamos de esos subsidios donde se apliquen, las entidades hasta el 31 de diciembre del 2020 podrán en sus facturas o deberán en sus facturas habilitar la opción para que los usuarios así tengan el beneficio, pero tengan la intención de hacer sus pagos y de aportar recursos de forma voluntaria para financiar las medidas que se hayan sido adoptadas en el marco de emergencia, del estado de emergencia, los cuales se destinarán inicialmente en alimentar los fondos de solidaridad y de redistribución de ingresos de servicios a cada municipio, ¿cierto? Entonces es algo donde se opta por la voluntad de las personas. El artículo 5, por su parte, nos indica que hasta la misma fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre, los departamentos y municipios podrán financiar las actividades en el decreto 441, que lo veíamos anteriormente, que es el tema de la reconexión, que como hablábamos anteriormente, se trata de medidas para garantizar el acceso de las personas al agua, así como las actividades que se deriven de las previsiones requeridas y los recursos del Sistema General de Participación para agua potable y saneamiento básico. Posteriormente, en el artículo 6 de dicha norma, se indica que los superávit, o sea, lo que queda en los fondos de solidaridad después de atender a las necesidades de subsidios y de garantizar el acceso al servicio del agua potable, de acuerdo a lo que se acaba de ordenar y a las demás normas existentes, podrá destinarse para financiar actividades de servicio de aseo, pero servicio de aseo que no se encuentre cubierto dentro de la tarifa y que tengan relación o guarden relación directa con la emergencia económica. Ahora, específicamente hacen relación para la financiación de actividades o de artículos de bioseguridad. Entonces, en el caso de haber un superávit adicional, será destinado únicamente para esta parte, para la parte de aseo, en la atención a la emergencia y con la obtención o la implementación de actividades de bioseguridad. Finalmente, el artículo 7 de este decreto decreta que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá expedir en su momento, o sea, una regulación general que se requiera para implementar y adoptar las medidas contenidas en todos estos decretos que hemos analizado, ¿cierto? Así como de adoptar de manera transitoria esquemas especiales para diferir el pago en las facturas emitidas, así como regímenes regulatorios. O sea, finalmente, como conclusión, se plantea un marco normativo por el cual cada entidad, cada ente territorial deberá sacar y expedir normas que sirvan para adoptar dichas medidas en favor inicialmente de las personas o de los hogares más vulnerables y que se han visto de cierta manera más afectados con la implementación de las medidas de aislamiento. Con mucho gusto. Espero que les haya quedado muy claro y que sea muy útil para ustedes. Feliz tarde.